todas las personas que se conectan en los distintos lugares donde está llegando esta clase del día de hoy, especialmente nuestros amigos allí en Argentina, en Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Colombia, por supuesto Venezuela, y acá en los Estados Unidos, en distintos lugares con quien nos mantenemos en contacto. Estamos en un tema bien importante. Hoy quiero ser muy breve, no quiero extenderme más de media hora de clase. Nos queda una sola semana para ver este tema, entramos en vacación y no quiero extenderme más de media hora porque quiero recordarles que a las 6 vamos a tener un en vivo por Instagram, Gustavo Moros Oficial, por Facebook, Gustavo Moros Oficial, para orar por Venezuela. Sabemos que esta va a ser una semana en donde hay muchas expectativas, muchos cambios y necesitamos orar todavía más por nuestro país y por los que no son de Venezuela, pero que amamos al pueblo de Dios en el mundo entero. Ok, comenzamos nuestra clase. La semana antepasada, nosotros estuvimos hablando acerca de un personaje histórico que formó parte de la iglesia durante el periodo del oscurantismo. Los que no saben, pero se define oscurantismo desde el 325 o 313. Recuerde que en el 313 Constantino regresa de la famosa batalla donde cuenta la historia que apareció una visión, él dijo tener una visión donde apareció la señal de la cruz. De allí viene la cruz como símbolo del cristianismo. Hasta este momento el cristianismo no tenía como emblema la cruz. Hasta este momento estaba lo que muchos conocemos, que ahora se está dando a conocer en muchas partes del mundo, que era Ixoye o el famoso Ixus. ¿Sabe cuál es Ixoye o Ixus, no? El pescadito, el famoso pescadito, fue lo que identificó a la iglesia durante todo este tiempo. En el 313, Constantino, y en el 313 al 325, se dice que él tuvo una visión donde apareció una cruz en el cielo y unas letras en latín que decía signos vinces, signos, vamos a ver si lo puedo copiar, signos vincens, que significa por este signo vencerás. Cuando Constantino llega de aquella batalla y relata haber tenido esta experiencia, de allí comienza todo un trabajo para nombrar al cristianismo como la religión oficial del Estado. Desde el 325 en adelante hasta el 1521, 1517 aproximadamente, se considera que todo ese periodo era definido como el tiempo de oscurantismo, porque durante todo ese tiempo la iglesia se pervirtió, se corrompió, entraron las indulgencias. Muchos dicen que estos movimientos que hoy la gente menciona tanto como son previos a la masonería, los movimientos previos a la masonería, tomaron control prácticamente del mundo religioso, y de allí que incluso el libro que menciona Judas en su epístola, que es el libro de Enoc, fue excluido de la Biblia con dos libros más que se llegaron a considerar libros deuterocanónicos o apócrifos. Estoy tratando de recordar el nombre de los otros libros, pero no los tengo ahorita aquí. Pero el libro de Enoc es excluido, cuando durante todo este tiempo se había considerado que el libro de Enoc formaba parte del canon de las escrituras, el libro de Enoc. En fin, pasa todo este tiempo y el oscurantismo es ese lapso o ese paréntesis en la historia en el que todas estas cosas ocurrieron. Las indulgencias y en fin, los decretos que se hicieron y tantas cosas que pudiéramos mencionar, pero que nos iríamos del tema si nos centramos allí. Pero hubo un movimiento bien interesante, lo dirigió un personaje
que yo les pedí esa semana que lo estudiaran, por favor. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de estudiarlo, que fue el famoso conde, así se escribe, Zinzendorf. Yo no sé cuántos escucharon del conde Zinzendorf, quien dirigió una etapa muy importante con un movimiento cristiano llamado los moravos. El conde Zinzendorf, juntamente con los moravos, se dice que ellos lograron hacer, mire lo que lograron hacer, que ese grupo de personas que vivían en las montañas, que habían sido desterradas en la mayoría, porque fueron considerados como personas que atentaban en contra de lo que era el Santo Imperio Romano, eran considerados herejes por su fe cristiana durante el oscurantismo. Zinzendorf logró hacer que los moravos iniciaran un tiempo de oración de 100 años. 100 años. ¿Qué le quiero decir con 100 años? 100 años ininterrumpido. Es decir, yo enseñaba a mis 3 hijos cuál era mi tiempo de oración, y cuando ya yo por alguna razón no podía porque estaba anciano o moría, mi hijo tomaba mi lugar, los hijos de mis hijos tomaban su lugar, y por 100 años los moravos hicieron un bloque de oración increíble. Lo interesante es que después de esos 100 años, cerca explotó lo que se conoce como la Reforma. Muchos piensan que la Reforma fue el resultado del tiempo de oración del conde Zinzendorf y los moravos. No sé si moravos se escribe con esta B, creo que no. Creo que moravos se escribe con B de Venezuela. B de Venezuela. Mire, les recomiendo que busquen históricamente esto que les estoy diciendo, porque es bien interesante y bien hermoso. La pregunta que yo traigo en la tarde de hoy es: ¿cómo puede una persona unificar a un grupo de forma tan perfecta que logren mantener durante 100 años un plan de oración sin que se afecte ni siquiera un minuto? Porque durante 100 años ese periodo de oración se mantuvo sin comprometer jamás un minuto. Se mantuvo de forma rígida pero fija, 100 años. ¿Cómo una persona puede hacer eso? Y es la pregunta que quiero hacerles el día de hoy para comenzar nuestra clase. A través de los hijos, las generaciones. Pero ¿cómo yo puedo hacer que una enseñanza trascienda mis generaciones, trascienda a otras familias, les afecte de tal manera que 100 años se genere ese compromiso sobre familias, sobre niños, sobre adultos? ¿Cómo una persona logra hacer eso? Poniéndose de acuerdo todos. ¿Cómo se ponen de acuerdo todos por 100 años? Porque fácilmente eso podía caerse a los 4 o 5 años, a los 50 años, a los 30 años. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo por 100 años personas que ni siquiera se conocieron? Mire, los que comenzaron ese periodo de 100 años no conocían a los que lo terminaron. ¿Cómo trasciende? Hablando el mismo idioma. Cuando se manejan los mismos principios, cuando la gente tiene una visión igual que el resto, cuando se habla el mismo idioma, mire, trascender al tiempo no es una complicación, porque de por sí el tema del Evangelio es eso. El mensaje de Cristo trascendió en la historia porque Jesús logró hacer que los 12 hombres que estaban con él hablaran el mismo idioma. ¿Y sabe qué lograron hacer el resto de los 12 hombres, los discípulos de Jesús, los años siguientes? Que las personas hablaran el mismo idioma. Y eso ha dado resultado, o ha dado como resultado, la iglesia que tenemos el día de hoy presente en el mundo. Decíamos que existen principios universales, entre ellos encontramos Génesis 11:6. Lo que ocurrió cuando Dios vio lo que ocurría en la Torre de Babel o en su construcción, Dios pronuncia: lo que salió de la boca de Dios fue esto: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mira el poder que tiene un organismo, una organización, lo que usted quiera definir en este momento, cuando nos preocupamos y hacemos el esfuerzo porque se establezcan criterios de coincidencia en cuanto a la forma de pensar, pero también en cuanto a la forma de comunicarnos. Porque para hablar un mismo idioma solamente se necesitan 3 cosas. ¿Qué se necesita para poder hacer? ¿Qué necesitó Zinzendorf? ¿Qué necesitó Jesús? ¿Qué ha necesitado la historia para que todo lo que en el tiempo ha trascendido pueda mantenerse a pesar de las dificultades? 3 cosas: pensar igual, ver igual y hablar igual. Pensar igual, ver igual y hablar igual. Pensar igual es dar convicciones. Ver igual es tener visión. Y hablar igual es saber comunicarse. Entonces, yo quiero leer algunas porciones de la Biblia, del libro que leímos al principio en Génesis 11, para darnos cuenta que lo único que va a ser posible que algo pueda no solamente funcionar, sino trascender en el tiempo. Habíamos usado ciertos ejemplos de negocios multiniveles, que todo lo que hace un negocio multinivel, de lo que se encarga es de hacer que todas las personas piensen igual. ¿Verdad que sí, Gaby? Si alguien piensa diferente, no puede estar en el negocio. ¿Ah, Luis? No solamente que las personas piensen igual, que las personas visionen, vean igual. Y tercero, que las personas hablen igual. Volvemos a usar el mismo ejemplo la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando Pedro es descubierto la noche que Jesús es entregado? Y la gente, cuando lo oye hablar, dijeron: épale, tú eres uno de ellos. ¿Y yo por qué? Porque hablan igual. Tú hablas igual que él. Entonces, imagínense el poder que tiene poder hacerlo. Entonces necesitamos entender que las convicciones tienen que ver con pensar igual. Ahí nacen las convicciones. Mire, una locura lo que hizo Adolfo Hitler, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabe que lo logró? Que aunque fue una locura lo que hizo, usó los principios correctos para desarrollar el genocidio, no el más grande. Se dicen que el de Stalin fue más grande y el de Mao Zedong fue peor todavía. Pero uno de los genocidios más famosos de la humanidad que se desarrolló en Alemania fue el resultado básicamente no de Adolf Hitler, sino de Joseph. No, Mengele no, Joseph. No, Mengele es el ángel de la muerte, el de la propaganda. Joseph Goebbels. No, tú dijiste Mengele. Mengele es el ángel de la muerte. Mengele es el doctor malvado este que consiguieron en Argentina y estaba tratando de desarrollar la famosa raza aria. Pero Joseph Goebbels, que era el ministro de publicidad, dijo algo tan tremendo: una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Mire, ellos lograron cambiar el pensamiento de Alemania, y aunque era una locura, pero le entregaron convicciones a cada persona que creía en el nazismo de ese país. No solamente pensar igual, sino también viene el otro punto que tiene o está relacionado con la visión, que es ver igual. Y finalmente, lo que tiene que ver con una comunicación ideal, que tiene que ver con hablar igual. Mire, si usted piensa y usted cree en un proyecto y quiere que ese proyecto se desarrolle, no se desarrolla cuando cada quien tiene su propia manera de pensar. No se quiere decir tampoco que se impone
a la forma de un dictador, ni tampoco, no, nosotros tenemos una forma de pensar que no podemos discutirla, que está en la palabra. Ahora, hay otros elementos que no están en la Biblia. Eso se negocia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la negociación? Lo que está en la Biblia es innegociable. Pero hay cosas que tienen que ver con que nosotros digamos, ¿y cuál va a ser la forma de vestir de las personas que asisten a nuestra iglesia? Eso es negociable. ¿Cuál va a ser nuestra forma de adoración? Eso es negociable. Podemos conversar. Sin embargo, siempre vamos a mantener un perfil que se va a inclinar hacia el fundamento de la palabra. Pero Dios en su sabiduría le entregó a cada organismo en el mundo una verdad, y sobre esa verdad ciertos silencios para que se pueda moldear al perfil, de cada uno de estos movimientos o cristianos en el mundo, que no se pueden considerar de otra forma sino un perfil. Por ejemplo, vamos a leer ahorita el libro de Colosenses, capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3, y va a entender a lo que me estoy refiriendo. Pensar igual, ver igual, hablar igual. Comunicación. Vamos al libro de Génesis, capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 11. Vamos al versículo 3. Versículo 4. Les recuerdo que hoy queremos terminar temprano porque tenemos un tiempo de oración a las 6 de la tarde. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Primer principio, establecimiento. ¿Qué significa establecerse? Tener una posición, tener un lugar. Algunos lo pueden definir como tener una sede, de donde se origina todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la visión y la comunicación. De donde vienen las convicciones, la visión y la comunicación, que sería el pensamiento, el ver y el hablar. Ahí se establecieron. Note lo que sigue diciendo. Y se dijeron unos a otros. Vea cómo comienza. Y se dijeron. ¿Qué significará esa palabra para nosotros? Y se dijeron. Que ellos tenían una comunicación fluida. Se dijeron. Note que en el verso 4 va a cambiar un poquito la frase, pero hasta aquí dice, y se dijeron unos a otros, vamos, habla de una acción, y comienzan a buscar el factor principal, que son lo que señalamos esa semana, material. Dice que entonces dijeron, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Piedra sin mezcla no sirve. Diga, piedra sin mezcla no sirve. Piedra sin mezcla no sirve. La piedra es el factor fundamental para toda edificación. Pero sobre una piedra o un fundamento viene la edificación. Y la mezcla tiene que ver la empatía. La mezcla tiene que ver con el factor empático que tiene una sociedad. Cuando yo puedo entenderme y yo digo, yo me identifico con Gabriela porque tenemos puntos en común. Eso es lo que hace que usted se pueda sentir atraído, bien sea por un negocio en particular, bien sea por un movimiento en particular. La mezcla es lo que une una piedra con otra. Y es imposible que haya una edificación sin mezcla. La mezcla habla de la empatía. Por eso es que usted no se puede molestar que alguien vaya a su iglesia y no se sienta bien. Eso es lo más normal del mundo. Porque mira, hay personas que les gustan las iglesias donde la gente brinca, da vuelta, da flip-flap para atrás, para adelante. Ellos nunca podrían ser felices en un lugar como este. Para ellos aquí no está el Espíritu Santo. Para ellos aquí no está Dios. Ahora, yo eso no lo recrimino, porque eso tiene que ver con ese factor empático que identifica al individuo. Todos los individuos se identifican empáticamente con una sociedad. De hecho, por eso es que se dice que como es el pastor, son las ovejas. Usted nunca ha visto un pastor peleón, problemático, que le gusta juzgar.
yo conozco ese tipo de personas. Pero cuando yo conozco sus ovejas, por lo general, sus ovejas son así. Porque te atrae lo que crea ese factor de empatía. Ayer decíamos en la reunión que teníamos, algo bien interesante, Dios nos ha conectado en este país. Hay cosas que a mí me han parecido en ciertos momentos extraños, tan extraños que me parecen muy coincidenciales. Llego acá, estaba Gaby antes, con Roger, ya ellos estaban yendo a una iglesia. Sin embargo, yo me imagino que ellos se identificaron y se conectaron con nosotros. Está Geraldine, Alejandro, Vladimir, a quien no veía hace más de 20 años, nos conectamos. Pero ahí viene lo que es la mezcla, que tenemos la piedra que tiene que ver con el contexto del carácter, pero el factor de la mezcla, que es el elemento empático, es lo que comienza a crear los valores de edificación en sus principios. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta a Andrea. Andrea, tú llegaste a Puerto Ordaz ¿hace qué tiempo? ¿Cuánto tiempo, Andrea? En el 2014. ¿Por qué te quedaste? En la iglesia de Puerto Ordaz. Pero hubo algo adicional a que ella se congregara que te hizo quedar. Yo buscaba otra, estaba más cerca de mi casa porque era más pequeña y me quedaba más cerca. Y mi mamá se congregaba de nuevo. Entonces, yo en esa iglesia pequeña, yo servía al Señor, pero yo no me sentía edificada. Yo decía, ay, Dios no está conmigo porque no me siento edificada aquí. Y entonces dejé de asistir y luego mi mamá me dijo, para acompañarme de nuevo. Cuando fui a renuevo me sentí muy edificada de la palabra que el pastor que usted. Ahora, ¿qué es lo que tú llamas me sentí identificada? No, identificada no, me sentí edificada. Edificada. Pero imagino que te identificaste con ese mensaje. Sí. Eso se llama, o es lo que podemos encontrar acá de una forma alegórica, mezcla. ¿Para qué es la mezcla? Para pegar. Es lo que hace que tú te conectes con otra persona y te pegue y tú dices, no sé por qué, pero yo estoy pegado aquí. Por eso es que ellos llegaron, hicieron piedra, pero las piedras, imagínense que usted haga una edificación y que tenga buen fundamento. Vladimir debe saber de eso quizás mejor que muchos. Una edificación con un buen fundamento, Vladimir, bellísima, sin mezcla. Explícame qué puede pasar. No, la mezcla cumple la función, dicho en otro término, de amalgamar. Une todas partes y las consolida de una sola manera. Digámoslo que no ponemos mezcla porque conseguimos que como el eco, piedra con piedra calce y no hay mezcla. No hay mezcla. Como dice la palabra, cualquier viento la desmorona. Cualquier cosa viene y la desmorona. Por eso es que dése cuenta cómo comienzan estos principios a enseñarnos algo. A veces tenemos el carácter y por eso uno nunca debe incomodarse ni molestarse que una persona no se identifique con... Porque yo digo que no existen iglesias buenas ni iglesias malas. No existe aquella iglesia es buena, esta iglesia es mala. Eso no existe. Existe una iglesia a la medida de cada quien. ¿Qué es lo que le da esa medida? Que puedo decir, Andrea se quedó, Gaby se quedó. ¿Qué es lo que produce? Que incluso Luis dice, yo vengo de una iglesia, pero aquí me siento bien. ¿Qué es lo que lo produce? Que tú te sientes que pegaste con otro ladrillo. El factor empático, que podemos definirlo como mezcla, pero ¿qué es lo que hace? Que tú te sientas a gusto en un sitio. Pero repito, los movimientos carismáticos o neopentecostales, yo no discrepo de ellos, o mejor dicho, discrepo pero no los critico, y no los critico por una razón, porque yo creo que no existen iglesias perfectas, pero sí existe una iglesia a la medida de cada quien, donde tú te puedes sentir seguro. Y yo no puedo criticar aquella, porque seguramente en aquella iglesia quienes están allí nunca vendrían a esta. Como a lo mejor tú vas allá y dices, yo no me hallo en aquel lugar. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Ninguna. Simplemente
Esa mezcla tiene que ver con el factor empático que nos permite identificarnos. Y yo acepto como piedra que construye este edificio esas cosas con las que hoy me identifico con el pastor. Por ejemplo, hay iglesias donde se pide mucho dinero. Yo no estoy de acuerdo ni comparto muchas cosas, pero está llena de gente. ¿Pero por qué está llena de gente? Porque ellos se sienten bien allí, se identifican. ¿Es mala? Para ellos no. A lo mejor yo no iría, pero no es mala, simplemente es diferente a nosotros. Entonces, cuando yo entiendo esto, hablar el mismo lenguaje parte de una verdad. Cuando nosotros nos sentimos, por lo menos en el contexto general, en condiciones iguales a las personas. Cuando identificas un mensaje, cuando identificas la adoración, cuando identificas la visión, cuando identificas la comunicación, cuando identificas la fe. Cuando eso ocurre, tú dices, llegué al lugar. Yo he escuchado eso muchas veces. Ay, estuve en tal cual iglesia, llegué al lugar, aquí me siento bien. Aclaro, esta porque te sientas bien es mejor que aquella donde no te sentías bien. No. ¿Qué era? Diferente. Pero ¿por qué no te sentías bien en aquella y la ves diferente? Y como no te identificaba, el factor empático, que dése cuenta, lo que hicieron ellos, tomaron piedra, buscaron lo que llama acá la mezcla, que fue lo que hizo que piedra con piedra se fuera ajustando hasta construir un edificio. Entonces, mire, uno no está obligado a ser parte de ninguna iglesia, y eso no es malo. Hay personas que a veces han malinterpretado el hecho de creer que uno se siente incómodo que alguien no esté en una iglesia o en la iglesia. No, eso no debe crearnos ningún tipo de malestar, no debería, porque hay personas que son gritonas y les gustan más esos ambientes. Mire, yo le voy a decir algo. Yo sé, cuando lleguemos al cielo, Gaby, y me refiero yo, ya voy a explicar por qué. Nadie va a tener excusa para no haber cumplido obedientemente a la ordenanza divina de Hebreos 10:25 y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo veo y yo percibo que Gaby es muy carismática. Yo percibo que Gaby es sanguínea, pero yo percibo que Joseph es flemático. Percibo que Joseph es muy prudente en su comunicación. Y cuando lleguemos al cielo, Dios le pregunta a Joseph, ¿por qué no te congregaste? ¿Por qué no actuaste en obediencia? Señor, es que no me gustaba la iglesia porque ahí gritaban, ahí hablaban en lengua, ahí habían esto. ¿Usted cree que esa podría ser una excusa delante de Dios? Porque Joseph a lo mejor no va a gritar, digo yo, Mayra. No va a brincar. Tú lo conoces mejor. Creo que no, ¿verdad? Pero imagínate que por esa razón él diga, nunca me congregué. Ahora encontramos a Gaby, y Gaby de repente llega y dice, cuando llega a la presencia de Dios, Señor, yo no me congregué porque esas iglesias eran muy calladitas, y a mí me gusta el fervor, me gusta cuando la gente canta, y no me congregué por eso. ¿Qué le dirá Dios a Joseph y qué le dirá Dios a Gaby? Oye, pero no hubieras ido a Mar, porque había una iglesia por allá pentecostal, Gaby, donde podías brincar, cantar, gritar, y pudiste congregarte. Y le hubiera dicho a Joseph, hubieras ido a una iglesia bautista que quedaba por allá, donde podías servirme y congregarte. Existen iglesias a la medida que van a permitir que eso que la Biblia llama en este momento, ¿cómo es que lo llama? Hagamos ladrillo, cosámoslo, el asfalto, la mezcla, sea lo que a usted le permita ser parte de ese edificio, porque recuerde que la iglesia no es la estructura física, la iglesia la hacemos nosotros. La palabra iglesia en todo caso tendría que ser el término griego quejil o quejilá,
que está relacionado no tanto con eclesía, que es la traducción del latín que nosotros conocemos para iglesia. Ese no fue el que usó Jesús. Jesús usó quejil o quejilá, que está relacionado más con reino que con congregación, con iglesia. Porque la visión de Cristo nunca fue una iglesia local, aunque existe la iglesia local, aunque Pablo dirigió muchos de sus mensajes a la iglesia local. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo en venir, sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. ¿De qué iglesia le está hablando a Pablo a Timoteo en ese versículo? Para que si tardo, sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Allí, si usted lee el contexto, está hablando de la iglesia local, el sitio donde la gente se congrega. Ese versículo habla de la iglesia local, ese por lo menos, que Pablo escribe a Timoteo. Pero por lo general, la Biblia siempre se refería a la iglesia no como una estructura donde se reúnen las personas, sino como ese lugar congregacional donde van las personas que comparten la misma fe. En estos días escribí algo que a lo mejor mucha gente no lo entiende, pero yo sé que usted me va a entender. Mire, nosotros no necesitamos congregarnos para tener comunión con Dios. Yo no necesito venir a la iglesia para tener comunión con Dios. Y yo quiero saber si hay alguna persona que está aquí que necesita que la iglesia sea el factor que determina su comunión con Dios. Yo puedo orar en mi casa. Yo puedo cantar en mi casa. Ahora, ¿por qué me congrego? Puedo dar 7 razones que no las voy a abordar en este momento porque nos iríamos del tiempo. Pero yo voy a la iglesia porque congregarse es un acto de obediencia que dice cómo está mi comunión con Dios. Porque cuando yo tengo comunión con Dios, yo quiero ser obediente al Dios con quien tengo comunión. Entonces yo no me congrego para tener comunión con Dios, pero congregarme es el resultado de la comunión que tengo con Dios. ¿Me explico? No me congrego porque congregarme determine mi comunión con Dios, pero cada vez que me congrego, yo estoy ahí evidenciando mi comunión con Dios. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿cuántos aman aquí al Señor Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Por favor, Gaby. Pero Jesús dijo, el hecho que usted pueda pronunciar, yo amo a Jesús, no es garantía de que usted lo ame de verdad. Porque Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fin. El que me ama no lo hace porque lo diga. El que me ama no lo hace porque lo crea ni siquiera. El que me ama trata de cumplir obedientemente lo que yo he dicho. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces el tema de iglesia, el tema del mismo idioma, parte de algo tan sencillo como encontrarnos siendo fundamentos, siendo piedras vivas. ¿Entiende ahora por qué Pedro se refería al creyente como piedras vivas? Y que lo único que nos puede unir para edificar, no un edificio físico, sino edificar la obra de Dios en nuestra vida, es la mezcla. Y la mezcla es eso que hizo que Andrea diga, me quedo aquí. Fui allá. Y yo estoy seguro que Andrea entiende perfectamente que no es que allá era malo. Porque jamás voy a decir eso, porque no lo creo. Teodoro venía de yo no sé dónde. Y yo estoy seguro que Teodoro no cree que donde él estaba era malo. Porque quiero que entienda esto, porque prácticamente es el principio neurálgico de lo que yo quiero transmitir. No hay ministerio malo, no hay iglesia mala. El grave error que cometemos muchas personas es al darnos cuenta que no hay mezcla con algunos y nosotros querramos despotricar o hablar mal. No nos corresponde hablar mal ni de ninguna iglesia ni de ningún ministerio, porque no lo hay. Y Dios en su amor y misericordia, aunque usted no lo crea, aunque no le guste, diseñó una iglesia a la medida de cada quien.
Hasta donde yo digo, mira, ahí hay manipulación, esos son unos manipuladores. Pero para que haya un manipulador, tiene que haber gente que le gusta que lo manipulen. Ahí son felices, esos son sus ayos. Vivirán eternamente con sus ayos. Ahora, eso no tiene que ver con su salvación. Tiene que ver con la percepción de la fe en ciertas cosas. Pero no hace malo un sitio. Porque parte de pensar. Entonces llegas a ese lugar y ellos comienzan a escuchar ese mensaje con el que tienen empatía. Y óigalos, piensan igual. Piensan igual. Le quiero decir en pocas palabras que si usted no piensa igual a un ministerio en el que se encuentra, usted va a tener problemas. Y va a tener problemas porque usted allí nunca va a aprender a hablar el mismo idioma. Y usted se va a convertir en un factor de conflicto y de problema. Porque la iglesia no puede cambiar. Hablo ahora de la iglesia local, a la cual Pablo se dirige a Timoteo para decirle, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Si llegas a un lugar en donde no te sientes a gusto, sigue el camino, porque vas a encontrar el sitio en donde te vas a sentir bien y se te va a hacer fácil comenzar a pensar igual a ese movimiento, a ese ministerio. Aquí parte todo. En primero, crear convicciones, porque tú comienzas de alguna forma a darle un voto de confianza a esa persona que oyes, porque se identifica en alguna forma, en un porcentaje muy alto se identifica contigo. Oye, yo me identifico con ese mensaje. Ese mensaje me edifica. Ahora, luego que has llegado a este punto de las convicciones, pasas al siguiente. Recibes lo que vamos a ver en una clase más adelante, lo que se conoce como el espíritu de la visión. De por sí, esa palabra se explica mejor en inglés. La palabra inspiración es una palabra que se dice que es compuesta especialmente del inglés. ¿Qué es in en inglés, Teodoro? In, dentro. Spirit, une la frase in spirit. Espíritu, dentro. Cuando se habla de inspiración, se habla de algo espiritual que invade el interior de la persona. De allí viene algo que vamos a aprender más adelante, que es el espíritu de la visión. Hoy no lo podemos ver, pero vamos a entender qué es lo que ocurre después cuando yo logro ser ganado a una visión. Cuando el espíritu de la visión determina mis acciones, comienzo a tener ciertos comportamientos. Y finalmente, comunicación, que es cuando aprendemos a hablar. Eso fue lo que ocurrió en el capítulo 11 del libro de Génesis. Esta gente estaban errados en el propósito que tenían, pero lo iban a conseguir porque tenían convicción, tenían visión y tenían comunicación. Convicción, visión y comunicación. Creo que fue María la que ahorita se dio cuenta de algo, porque yo dije que cuando comienza el verso 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, acción, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego para hacer la piedra, la fortaleza que fortalece y determina el carácter, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Yo como digo, piedra es carácter. Piedra es carácter. Habla del carácter del individuo. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y la mezcla es eso que une entre piedra y piedra y crea ese factor empático con el que tú te sientes amalgamado. Ahora vea cómo dice el inicio del verso 4. Y note la diferencia que tiene al inicio del verso 3. El verso 4 dice, y dijeron. ¿Cuál es la diferencia a cómo comienza el verso 3? Y se dijeron. ¿Y por qué en el verso 4 dice y dijeron? Porque estaban convencidos. Ya tenían la conexión. Al principio pareciera ser que comenzaron a buscar la conexión. Se dijeron. Ya en el verso 4 no dice y se dijeron. Léalo para que vea. Dijeron. Ya podían comunicarse sin mucho símbolo. Ya pensaban igual. Ya habían transicionado. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre
por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Recuerde que la palabra nombre lo estamos identificando con identidad. Vamos y hagamos que nos identifiquemos de alguna manera. Que tengamos un punto en donde todos podamos mirar en beneficio y en dirección a eso, que sería un nombre. Vea, identidad. Y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué habla de hacerse un nombre? El problema era que ellos eran conscientes que podían multiplicarse. Ellos eran conscientes que podían crecer. Ellos eran conscientes que podían llegar a ser muchos. Y lo único que iba a permitir que esa multitud que se iba a extender nunca se digregara era crear un nombre. Identidad. Tú estás relacionado a un nombre. Tú tienes un nombre que te identifica. Yo no puedo decir José y esperar que tú voltees. Yo no puedo decir Juan y esperar que tú voltees. Pero yo digo Luis, y aunque no seas tú, tú vas a voltear, porque tú vas a atender a un nombre. Por eso es que lo primero que tiene el ser humano en esta vida es dos identidades. La identidad sexual, por eso es tan importante, y por eso el diablo ataca tanto la identidad sexual. Porque en la naturaleza humana se ha determinado que eso es quizás la identidad más importante del ser humano, y es la que Satanás busca desvirtuar. Es tan importante que cuando vamos a tener un niño, vamos a tener un hijo, cuando una mujer sale embarazada, ¿cuál es la primera preocupación o no preocupación? La primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué será? ¿Será varón o será mujer? En tiempos antiguos, cuando no se podía saber en el vientre, porque no existían los ecosonogramas, los ecos, no se sabía si iba a ser hombre o mujer, sino que había que esperar a que pariera. Usted se acuerda lo que hacían las mujeres de los campos, ¿verdad? Si tiene la barriga puyúa, va a ser varón. Si tiene la barriga redonda, va a ser hembra. Si la barriga es chiquita, es varón. Y empezaba uno con un poco de cuento de camino, que si es varón, que si es hembra. Pero apenas nacía, antes de decir el nombre, que lo iba a identificar por toda su vida, ¿qué es lo primero que decía la partera o decía el médico? Nació varón, nació mujer. El problema de la homosexualidad, Luis, présteme atención. El problema de la homosexualidad, el problema del conflicto de desviación sexual, que muchos lo ven como una cuestión de tomar decisiones, eso es mentira, que nacieron así. Es que Satanás sabe que si él logra destruir la identidad primordial que Dios determinó para diseñar la estructura de vida, de la existencia y el propósito. Mire, la estructura de vida, de existencia y propósito de un ser humano gira en torno especialmente a la identidad sexual. No hay otra. Por eso usted ve que el mundo, las naciones son un alboroto. Es un alboroto, Luis. Disculpa que me comunique más contigo, pero es para ayudarte un poquito. Sí. Mire, eso es un alboroto. Mayel y yo veíamos en estos días un besotón, se llamaba así, como decir un teletón, pero llama, no recuerdo, creo que era Uruguay, no recuerdo qué país era. Argentina. Hombres haciendo reuniones para besarse, hombres con hombres. Mire, ¿sabe qué era lo más triste y lo más increíble? Niños, 11 años, 10 años, 9 años, viendo eso. Una vez en la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudié, Tienes que hablar fuerte para que te puedan oír. una vez en la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudié, hicieron un besotón de eso. Yo estaba pasando como que en mi universidad, para mi clase normal, y de repente ahí en una plaza bien grande y yo viendo todo eso, pero de hombre con hombre, mujer con mujer, todo, no sé, Pokémon con Pokémon, yo no sé qué había ahí. No, era una cosa rara. Chirulí con chirulí, arrendajo con arrendajo, exacto. Lorito con lorito. Y era como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Yo me quedé viendo, pero fue como que anodadado porque no sabía ni qué pensar. O sea,
está pasando, lo viví. Mire esto, en el tiempo final Satanás va a tratar de destruir la existencia del propósito de los hombres. Y la única forma de hacerlo es acabando con la identidad. Yo he tratado durante muchos años con homosexuales, muchos años. Y créame que el problema real de un homosexual parte de una confusión de identidad. Hable con un homosexual, si tiene la oportunidad. Y va a ver que si fue violado, se confunde, eso le afecta en su identidad. Que si su mamá era la que estaba en la casa y no era el papá, eso afecta a su identidad. Que si es que se puso de moda en la escuela, en la universidad, todo el problema de la homosexualidad y que se está tratando de normalizar en el mundo, parte y se origina de un conflicto de identidad. Identidad. Por eso es que nosotros tenemos que reforzar desde que nuestros hijos nacen y antes la identidad. Porque ahí está el problema. Incluso cuando ellos llegan a una etapa como lo es la adolescencia, todavía están ellos propensos a caer en homosexualidad. Porque en esa etapa el adolescente es inseguro. Y esa inseguridad es la que Satanás comienza a buscar permear para atacar y destruir. La identidad más importante del ser humano, la identidad más importante del ser humano, que es su sexualidad. Porque de eso se va a originar la existencia de su propósito en esta vida, en esta tierra. Se pierde por completo cuando esa identidad desaparece. Y la segunda identidad más importante tiene que ver con el nombre. Porque después que sabemos que es varón o que sabemos que es mujer, ¿qué es lo primero que piensa una familia? Ya sabemos que es mujer. ¿Qué empezamos a pensar? ¿Cómo se va a llamar? Ya sabemos que es varón. Empezamos a darle color al cuarto, empezamos a darle color a la ropa y empezamos a darle nombre. Por eso fue que Nimrod, en medio de esa forma de pensar, dijo, hagámonos de un nombre. ¿Sabe lo que estaba diciendo Nimrod? Tengamos identidad. Necesitamos tener un nombre con el cual pueda identificarse todas estas personas, porque es probable que lleguemos a crecer y para no dividirnos necesitamos tener un nombre. Eso fue lo que él quiso decir. Mire, ¿qué va a ocurrir y qué ha ocurrido por años en las iglesias? Cuando comienzan a crecer, los que hemos vivido tanto tiempo en iglesias, que hemos pasado toda nuestra vida, ¿sabe cuál es el problema que enfrentan las iglesias en el preciso momento que comienzan a crecer? ¿Qué, Geraldina? Pero ¿cuál es el problema que comienza a enfrentar cuando hay falta de identidad? Una iglesia. Las divisiones. Mira, hay una iglesia en Venezuela. Yo creo que llegó a ser la más grande. Ya no es la más grande. Y yo creo que muchas personas deben saber a cuál me refiero. Cuando el pastor murió, la iglesia, que yo creo que era la más grande de Venezuela, cuando el pastor murió, eso fue un problema que se fueron 500 para un lado, 1000 para otro. Eso fue un desastre. La muerte del pastor creó un conflicto gigantesco. Pero sabe que esas iglesias grandes, a veces las iglesias trabajamos y todo el trabajo lo podemos perder así, cuando no existe identidad. Mi hermana viene de una iglesia memorial en Venezuela, muy vieja. Yo creo que ellos vivieron esa fase, esa etapa, cuando el pastor deja el pastorado para dedicarse a ser el líder nacional de esa organización. Esa iglesia más nunca fue la misma. Y yo creo que esa fue la etapa más bonita que tuvo esa iglesia. Tenían yo no sé cuántos campos blancos, se ponía full. Después de eso, más nunca. Imagínense que a veces nosotros estamos pensando en crecer y en crecer, pero si nosotros no establecemos el factor identidad, mire, nosotros podemos crecer y en el momento que menos lo esperemos, se fue Teodoro con 10, con 15 hermanos por allá y se fue Luis, Dios los guarde, con 50 por allá. Teodoro se fue con 10 y Luis con 50. Eso me recuerda cuando la iglesia está
son de Pablo? ¿Quiénes son de Apolo? Dese cuenta que ese era un problema de identidad, porque era un problema en donde se esbozaba el nombre de quién era el que estaba al frente de grupos. No había un nombre. Y alguien dice que el peor de los tres grupos eran los que eran de Cristo. Uno de Pablo, otro de Pedro, nosotros de Cristo. Dicen que los peores eran los de Cristo, porque descalificaban en una posición de ser más santos, que ellos eran los que realmente estaban bien. Terminaba siendo también un problema. Mire, nosotros tuvimos una división, y yo creo que ahí yo lo aprendí. Cuando la iglesia nació, éramos nosotros 2 perritos y 3 gaticos. Éramos como 20 personas. Nos reuníamos en un taller de latonería y pintura allá en la urbanización Orinoco, cerquita de Castillito. Allí comenzamos nosotros en un tallercito de latonería y pintura a la iglesia. Éramos como 20 personas. Y la iglesia como al mes se dividió. Imagínense 20 personas divididas. Pero ahí yo aprendí algo. Y de allí ha habido gente que se ha ido. Pero ¿sabe por qué más nunca se dividió? Porque yo aprendí de parte de Dios. Y yo creo que por eso en 20 años, hay gente que se va molesta, pero que la iglesia se haya dividido después de eso en 20 años, nunca más se volvió a dividir. Porque cada vez que había un conato de división, la gente apelaba al criterio de identidad. Sin embargo, ya hace casi 2 años que yo estoy acá, hay un problema en la iglesia. Y yo estuve conversando porque yo tengo casi 2 semanas, usted no me vio un lunes, un viernes aquí, porque eso a mí me ha cargado. Porque a mí me importa mi iglesia todavía en Venezuela. Yo estoy mentoreando todavía a los pastores que están allí. Y yo hablaba con la pastora Elizabeth y yo le decía, el tema es que cuando no hay identidad, tú conformas grupos en la iglesia. Yo soy del grupo de Geraldine. Y por supuesto la gente defiende grupos. El amiguito, la amiguita, que a veces terminan siendo más compinches que amigos, porque el verdadero amigo te ayuda, el compinche te apoya en todo. Y a veces se fortalecen esos grupos de compinchismo que a nosotros nos mantiene en una tensión latente, a pesar de que estamos acá. Pero cuando tú llegas a la iglesia, eso pasa mucho cuando ya la iglesia comienza a crecer y tú llegas a mitad, porque como tú llegas a mitad, ya cuando la iglesia es iglesia, tú conformas y te conectas con grupos. Pero las personas que vieron una iglesia nacer, el caso yo creo que de Vladimir, de Omaira, que estuvieron desde que una iglesia comienza en su origen, a uno el clip de amigos no le es tan fuerte, porque uno valora, uno pesa y uno quiere más la iglesia, porque uno crea una identidad con la iglesia, no con grupos de personas. ¿Verdad, Vladimir? Y hay amigos en esos grupos y uno de repente, pero uno crea y uno fortalece una identidad, es la iglesia es primero. Uno llega a darse cuenta que Cristo no murió por grupos, Cristo murió fue por iglesia. Y como Cristo murió por iglesia, uno se siente afectado cuando la iglesia se afecta. Si nosotros no transicionamos correctamente en esta clase, y yo le voy a decir algo, yo veo que aquí hay un número de líderes bellísimos. Aquí yo veo muchos líderes bellísimos de Dios, con potenciales increíbles. Y se lo decía a Luis en estos días. Luis, ahí donde usted lo ve, un muchacho de Dios hermoso, con un talento que el Señor le dio bien especial. Y aprovecho para que no se me duerma de decírselo. Pero yo veo un liderazgo en Alejandro y Geraldine, Vladimir y Omaira, Juan y Patricia, Joseph y Andrea. Aunque no están casados, confiemos que se nos casen si le dan permiso por allá, por supuesto. Andrea, hay que ganarse los suegros, ¿oíste? Roger y Gabriela, Alejandro y Antonio y Erika. Hermano, ¿cómo yo puedo evitar que el día de mañana, cuando se están formando espigas, ustedes fortalezcan grupos y cuando se sientan que vuelan y tienen grupos, ¿cómo yo puedo evitar que mañana se divida la iglesia? Haciendo no varios nombres, como lo que ocurrió en Corinto, el ejemplo que puso Luis,
sino hacernos de un solo nombre. Esta fue una idea de Nimrod, pero Nimrod estaba operando bajo un principio divino, no un principio satánico. Porque la unidad es un principio divino. Y por eso Jesús dice, Satanás no está dividido. ¿Qué lo que era? Satanás no está dividido. Nosotros en nuestros grupos estamos divididos. Pero ante todo esto siempre debe privilegiar el favor y el factor de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor hoy nosotros estamos colocando fundamentos importantes para que el ministerio de Miami se desarrolle. Tengamos mañana un ministerio sólido, fuerte, y podamos darle la ampicilina. ¿Ah? La penicilina, que es un antibiótico. Estamos inyectando, le estamos metiendo un antibiótico. Por eso estos son tan importantes las clases de Infortemi. Esto, aunque usted no lo crea, esto salvó muchas veces a Renuevo de dividirse. Y está Juan ahí que es testigo. Se formaba un problema, un lío, y surgía un personaje por allá, y todo el mundo de repente decía, pero él no habla como nosotros. Y se iba bravo con 2 hermanitos más, pero esos no hablaban como nosotros, y se evitaba una división. Surgió un día una hermana por allá y agarró y alborotó un grupo. ¿Y sabe por qué la gente no lo seguía? Porque se trató de establecer el fundamento de la identidad y hablar el mismo idioma. Y eso ocurre en las iglesias grandes, y estoy seguro que aquí va a ocurrir. Cuando llega otra persona, de repente llega Mayri, lo ve y dice, pero él no habla como nosotros. ¿Verdad que eso llegó a pasar muchas veces allá también, Vladimir? Que llegaban personas muy usadas por Dios, muy amadas por Dios, pero uno dice, oye, pero eso no es renovación. Será muy bonito y todo, pero eso no es renovación. No sé si llegó a pasar allá. Oye, puede hablar en lengua, puede profetizar lo que sea, pero eso no es Éfeso. ¿Y qué es lo que hacía que pensaran eso no es Éfeso? Eso no es renovación. Que ustedes lograron ser parte de un sistema en donde se manejaba, aún sin darse cuenta o sin haber visto esta clase, un mismo idioma. Se hicieron de un nombre, que eso fue lo que hizo Nimrod. Y por eso poníamos el ejemplo la semana pasada, lo que son los negocios. Oye, mira, Roger, hay un producto que se llama, ¿cómo se llama, Yela? Lo que viene, Factor Transfer Plus. El Factor Transfer Plus. Pero de repente yo le digo a Gaby y a Roger, dice, sí, un momento, ya va, pero eso no es de nosotros. Y no creo que piensen que está mal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que van a decir ustedes? Ustedes van a decir primero algo como esto. Déjame ver qué yo tengo en mi negocio que pueda, antes de poder pensar en comprar un Factor Transfer Plus. ¿Me explico lo que le quiero decir? Tú primero, cuando comienzas, es más, cuando llegas a ese punto se da algo. Si hay otra cosa que tú consideras que no forma parte de la estructura de identidad que ha amalgamado con la mezcla, bloque con bloque, y mantiene la estructura del edificio unido, y tú ves que algo de allá se necesita aquí, tú lo fabricas dentro de tu propia casa, pero no te vas a buscarlo allá. Recuerda el caso de David. A David le ofrecieron una armadura mejor que la que él tenía. ¿Por qué David no se coloca la armadura de Saúl? Había un factor allí de identidad. Esto es lo que yo tengo. Mire, en esta ciudad hay iglesias bellísimas, mejores que esta, en todas las formas que podamos nosotros enumerar. Pero mire dónde nace el nombre y la identidad. El nombre y la identidad parte de esto. Yo tengo 5 piedras y una honda. Voy a pelear con un gigante. Me ofrecen una espada, una lanza, una coraza, un yelmo, con unas aleaciones únicas y especiales. Pero yo digo, eso es muy bonito, pero eso no es mío. Esto es lo mío. Tú terminas viendo, mira lo que es la identidad. Tú terminas viendo tu piedra rudimentaria y tu honda mejor, incluso, aunque humanamente cualquiera puede decir que la armadura de Saúl era superior, tú terminas diciendo, pero esto es mejor porque es mío. Y llegará un momento en el que nosotros vamos a escuchar cantar a Christine de Clairo, pero uno va a decir, pero para mí Mónica canta mejor.
Mónica es la adoradora de aquella iglesia. Pero ¿por qué Mónica canta mejor? Porque uno dice, porque es nuestra. Y cuando tú cruzas ese punto del nombre, tú comienzas a ver que aun y cuando tú reconoces lo rudimentario de lo que tú tienes, para ti siempre será mejor. Gaby, tus hijos son hermosos. El Catir es un niño hermoso. Pero ¿sabes cuáles son los mejores para mí? Los míos, son míos. Pero yo te aseguro que tú puedes decir, ay, el Guti tan lindo, ay, el Vito. Pero tú al final tú vas a decir, pero mis hijos son mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque tienen tu nombre. Podemos escuchar a René González. Pero ¿quién va a cantar mejor que René González para nosotros? Jan César, Luis. No, Jefferson, vamos a pedirle que nos arme la cocina. No, aunque Jefferson canta bien, ¿oíste? ¿Te acuerdas cuando cantamos cumpleaños, Jefferson? Que nadie se atrevía a arrancar. Y Jefferson arrancó su cumpleaños. Eso es identidad. Miren, identidad es empezar a valorar lo tuyo. Lo tuyo. Tú dices, es mi iglesia. Es lo que Dios nos dio. Y de repente tú dices, oye, por ahí hay un ministerio de niños poderoso que tiene paque, que tiene todo. Pero tú dices, pero no hay ninguna maestra como Mayra. A lo mejor para ellos no es así, pero eso es lo que él quería decir. Hagámonos de un nombre, porque si llegamos a extendernos y a crecer y extendernos por el mundo, tiene que haber algo que haga que en cualquier lugar del mundo la gente siga diciendo, quiero seguir contigo. Eso se llama identidad. Eso se llama hablar un mismo lenguaje. Eso es lo único que hace que un ministerio pueda preservarse en el tiempo. Y aunque vengan momentos difíciles, porque en todos ministerios vienen momentos difíciles, no se divide. Enfrentará sus conatos, pero no se divide. Cuando vienen los momentos difíciles, sus líderes se juntan más, porque hay algo que los comunica, hay algo que los identifica, hay algo que crea factores en común, que dice, es verdad, allá tienen mejor música, allá tienen mejores instrumentos, allá tienen mejor local, allá tienen mejor parqueo, pero esto es mío. Esto me lo dio Dios. Yo lo pienso, no sé, Gaby. Algunas veces uno con la cuestión de los trabajos dice, no, más al norte puede ganar más. Y yo puedo ganar más. Iglesia. Es que eso, date cuenta de lo que es la identidad. Y yo creo que a todos los que estamos aquí le ha pasado. A Vladimir. Vladimir yo creo que tiene forma de estar en ciertos lugares donde tiene amigos y a lo mejor le puede ir mejor, creo yo, Vladimir. Hablando humanamente. Pero ¿sabes qué piensa uno? ¿Y mi iglesia? ¿Y mi iglesia? Mire, es que hay ciudades donde nosotros todos podemos desarrollarnos mejor. Es más barato, pagan más. Pero la pregunta siempre es esa, ¿y mi iglesia? ¿Mis amigos? Aunque los amigos entran dentro del factor identidad, porque, te repito, ¿sabes qué es lo bonito de esto? Que todos estamos empezando juntos. Y este grupo es el que va a crear el factor y la bandera de identidad. Dentro de 10 años, si Cristo no ha venido y esta iglesia ya ha crecido, visualícese en 10 años, van a haber personas que como nunca estuvieron aquí cuando la iglesia empezó, no van a sentir el mismo amor, la misma pasión, no van a darle el mismo valor a las cosas, porque ellos no estuvieron aquí. Ellos se van a conectar a lo mejor es con lo bonito ya después cuando todo ha nacido, lo que pasó en Renuevo, que la gente que llegó después, ¿con qué se conectó? Pero los que llegamos al principio, los que estuvimos desde el origen, dígame este niño, yo creo que este muchacho, este joven, este mozo, nunca en su vida vio otra cosa que no fuera la misma iglesia desde que abrió los ojos. Imagínense lo que será Vito, lo que será Buti, lo que serán sus hijos. Algún día Jefferson se va a casar y si sus hijos crecen en la misma iglesia, imagínense cuando esos niños crecen en la misma iglesia, la experiencia que han tenido Vladimir o Mayra. Eso se llama identidad.
Y la identidad es un principio divino que parte de un grupo social que logra manejar el mismo idioma, según lo estábamos leyendo, y crean convicción porque piensan igual, visión porque ven igual, comunicación porque hablan igual. Y entonces ya cuando tú vas a otro sitio, tú sabes quiénes son de la iglesia y quiénes no. Porque tú dices que nosotros nos entendemos. Es más, le voy a decir algo. Llega un punto en el que nosotros mismos, una iglesia, llega hasta entenderse con señas. Imagínense al punto que puede llegar. Terminamos. Y no voy a terminar tan de inmediato para que Ana, aunque sea, oiga el último pedacito. ¿Oíste, Ana? Ah, claro, no es cualquiera. Mira, pero aquí no te estoy mirando. Claro, pero es que tenemos que decir al final, no es cualquiera, es Ana. No, yo sé, Ana. Mire, Proverbios 6:16 y terminamos. Vamos a leer Proverbios 6:16. Terminamos por hoy porque nos queda una sola semana más de clase. Y terminamos. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16 dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece el Señor. La palabra aborrecer, ¿con qué usted identifica aborrecimiento? Que lo echo aparte. Odiar, ponerlo a un lado, sentir asco. 6 cosas aborrece el Señor, pero hay una séptima que Dios no la aborrece, Dios la abomina. Ahora usted dice, ¿cuál es la diferencia? La abominación está relacionada con la profanación. Es decir, todo lo que Dios abomina, lo abomina porque profana. ¿Qué es profanar? Cuando usted le da un uso incorrecto a algo o a alguien sagrado, eso es profanación. Usted ha leído cuando dice, profanaron el templo. Profanaron el templo quiere decir que tomaron instrumentos santos apartados para Dios, como lo que pasó en los días del rey Nabucodonosor, cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, profanó el templo y quiso tomar vino en los vasos que habían sido consagrados para Dios. ¿Y qué ocurrió cuando él profanó los instrumentos santos de Dios? Apareció una mano y dijo, Mene, Mene, Tekel Uparsi, tu reino ha sido... Dios lo cortó por haber profanado los instrumentos santos de Dios. Los hijos de Eli profanaron el tabernáculo. Todo lo que tiene un destino o un uso sagrado, divino, santo y escogido para Dios, y tú le das una utilización distinta, eso se define como profanación. ¿No recuerda cuando descubrieron las tumbas del faraón Tutankamón? Dicen que profanaron la tumba, porque eso tenía un uso religioso, y eso se maneja prácticamente en todo. La abominación es el sentimiento de Dios hacia cualquier cosa que profana la santidad, que profana lo santo, que profana lo consagrado a Él. Porque recuerde que en tiempos bíblicos todo lo que había en el tabernáculo o todo lo que había en el templo era consagrado a Dios. Darle un uso distinto por el cual se consagró, eso es profanación. Y cuando algo era profanado, despertaba en Dios abominación. Dios abominaba esos actos de profanación. Entonces dése cuenta que la Biblia dice que hay 6 cosas que Dios aborrece. Oye, ya eso está grave. Hay 6 cosas que Dios aborrece, pero hay una que Él abomina. Vamos a enumerar la primera. Terminamos y seguimos la próxima semana. Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Dios lo aborrece. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente.
Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentira, oído al tambor. Número 7, lo que Dios no aborrece, Dios abomina. El que siembra discordia, el que divide, el que crea contienda, el que siembra discordia entre hermanos. Dios no lo aborrece, Dios lo abomina. Que si los 6 primeros son malos, es porque el 7 no es malo, es malísimo. Que si Dios aborrece los 6 primeros, el 7º no lo aborrece, lo abomina. Y la semana que viene le voy a explicar dónde entra esto en el tema que estamos desarrollando, hablando un mismo idioma. Vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Despedimos a todos nuestros hermanos. Por favor, despídase con cariño, con amor.